Ok, continuamos. Entonces hablábamos de que las frecuencias de usos teníamos un problema cuando nos enfrentamos en que algunas están indeterminadas, es decir, la ruta no me dice previamente cuáles son esas frecuencias de uso para yo poder hacer el cálculo y definir la demanda ex ante o estimar esa demanda potencial. Entonces, ¿qué hago? Pues hay una manera, podemos nosotros garantizar, hacer una aproximación, un ejercicio para poder definir cuáles son esas frecuencias de uso. Entonces lo primero es que yo necesito una fuente de datos y esa fuente de datos está en los RIPs, en los registros, aquí perdónenme que se fue una S de más, es RIPs, Registro Individual de Prestación de Servicios, al menos un año. Es decir, entre más datos tenga mejor, pero si no puedo por lo menos un año. Eso es para sacar el dato histórico de la intervención. Entonces yo le digo acá al chico de sistemas del hospital, al ingeniero, le digo, ve, ¿sabe? Necesito que me saques los RIPs, de los RIPs, cuáles fueron estos CUPs, cuántas intervenciones de estos CUPs se hicieron el año pasado, en todo el año. Obviamente aquí hay un tema y es la calidad del dato. Sabemos que la calidad de información en los RIPs no siempre es la mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer análisis basados en registros individuales de prestación porque es posible que pueda haber errores allí. Por eso debo definir la calidad del dato, validar la calidad del dato. Cuando yo tengo esa información de al menos un año con una calidad de dato al menos validada, pues entonces yo puedo definir la intensidad de uso. Y si yo defino la intensidad de uso, pues puedo estimar una frecuencia de uso. Ahora, ¿qué es la intensidad de uso? Como yo estoy viendo es un histórico, y les voy a poner un ejemplo, digamos, porque entendamos un poco, tal vez no aplica para la ruta como tal, y por eso voy a utilizar un examen que no está en la ruta y es el ecocardiograma. Yo miro en los RIPs y veo cuántos ecocardiogramas hice el año pasado. Hice 20. 20 ecocardiogramas en un año. Eso es la intensidad de uso. Es decir, la intensidad de uso fue lo que realmente se utilizó, lo que realmente se hizo. Ahora, yo ese dato lo puedo extrapolar a la población actual y estimar. Sería algo más o menos así como decir, si yo el año pasado hice 20, que tenía 10.000 usuarios, este año que tengo 15.000, ¿cuántos haré? Entonces resulta que tal vez puedo hacer los mismos 20 o 18 o 25. Ese cálculo de estimar a futuro teniendo como base la intensidad de uso es lo que se llama frecuencia de uso, estimada. Entonces ya yo puedo hacer una estimación. Entonces resulta que, vamos a poner un ejemplo, este sí de la ruta. Las pruebas treponémicas rápidas. Las pruebas treponémicas rápidas tienen una frecuencia de uso indeterminada. ¿Por qué? Porque la ruta dice que se deben hacer según el riesgo. Toda adolescente, joven, adulto que tenga relaciones sexuales sin protección, yo le voy a hacer pruebas treponémicas rápidas. Entonces ahí tenemos un problema. Yo no puedo definir, no puedo estimar cuántos adolescentes tuvieron relaciones sexuales sin protección este mes, o cuántos van a tener relaciones sexuales sin protección en el mes de agosto. Y si yo no sé eso, pues no puedo saber cuántas pruebas treponémicas voy a hacer. Ahora, entramos en una etapa en la que, bueno, ¿cuántos adolescentes van a venir a la consulta a decirme, vea, doctores, que tuvo una relación sexual sin protección, mándeme a hacer las pruebas treponémicas? No, ¿verdad? Eso no, como que no va a pasar muy frecuentemente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pero lo que yo sí puedo hacer es buscar en los RIPs el CUPS de las pruebas treponémicas y hacer el análisis de ver cuántas pruebas treponémicas hice el año pasado en ese rango de edad. Yo le digo, mira, yo quiero saber cuántas pruebas treponémicas hice el año pasado entre los 18 y los 29 años, por poner un ejemplo. Y cuántas personas había en ese rango de edad. Yo eso ahí calculo intensidad de uso. Si eso yo lo llevo a este año y digo, bueno, este año tengo más o tengo menos adolescentes o ese mismo rango de edad, entonces yo puedo estimar cuántas pruebas treponémicas espero hacer. No es un número que me estoy inventando, no. No lo estoy inventando, lo estoy tomando como base de la estadística de algo que ya pasó el año pasado.
Entonces, si el año pasado yo hice 18 pruebas treponémicas, pues no puedo pretender que este año voy a hacer 50 o 100. Eso va a ser imposible, a menos que me ponga a hacerle pruebas treponémicas a todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque al final, para estas indeterminadas, frecuencias de uso indeterminadas, el único camino que al final me queda es negociar esa frecuencia de uso con la EPS. Entonces, negociar esa frecuencia de uso con la EPS es que yo no le voy a aceptar a la EPS, para siguiendo el ejemplo de prueba treponémica, que la EPS me ponga en su matriz de programaciones o en la matriz que ellos están enviándome, que me están exigiendo hacer 180 pruebas treponémicas en un año. Yo no puedo aceptar eso cuando ya yo he revisado mis RIPs, he validado la calidad del dato y he definido la intensidad de uso de que el año pasado hice apenas 90 pruebas treponémicas. Entonces yo le voy a decir al PCB, ¿cómo tú me estás exigiendo que te haga 180 si es que el histórico me está diciendo que lo máximo que hice el año pasado fue 90? Entonces no me puedo comprometer contigo que te voy a hacer 180 porque seguramente eso tú después yo hago solo 90 o hago 80 o hago 100 y tú me vas a convertir eso en una glosa, que es otro eterno problema que se tiene en estos casos, la glosa, donde me vas a descontar un dinero porque yo no te cumplí una meta. Entonces aquí no podemos hablar de metas como tal porque es que está indeterminado, pero yo sí puedo tener ese histórico y decirle, bueno, venga señor EPS y negociemos. Yo no le puedo hacer los 1000 de tartraje que usted me está pidiendo, pero según el histórico del año pasado, vamos a negociar, a ver, no van a ser los 1000, miramos a ver cuánto negociamos. Entonces yo puedo terminar negociando esas metas con la EPS. Obviamente yo las puedo negociar sin hacer esto, sin hacer el análisis de RIPs, pero voy a ir a ciegas. Si yo tengo ya el análisis de RIP definiendo mi intensidad de uso, pues ya yo puedo determinar con la EPS un número que me sea más asequible, más verdadero, más real, más fácil de cumplir. Y si no, pues voy a ciegas y me voy a terminar aceptando lo que la EPS me está diciendo y después me voy a dar cuenta que es una meta que quedó muy alta y que nunca jamás la voy a cumplir y siempre voy a tener una glosa por eso. Entonces, paso 3, determinar la demanda, y para determinar la demanda solo necesito frecuencias de uso. Cuando están en la RIA es fácil porque ya lo dice, pero cuando no están me toca hacer un análisis para poder llegar a tener herramientas para negociar esas metas o esas frecuencias de uso con la EPS. Aquí vemos unos ejemplos. Esto es esta plantilla que ustedes ven aquí en pantalla, es el esquema de intervenciones individuales de la ruta de promoción y mantenimiento. Aquí estamos viendo un recorte, esa es una parte de infancia, que va de los 6 años a los 11 años, 11 meses y 29 días. Y entonces aquí me dice, por ejemplo, para el CUPS 890201, que es atención en salud por medicina general, aquí me dice que por médico se hace a los 6 años, a los 8 años y a los 10 años. Mientras que el CUPS 890205, que es la atención por enfermería, se hace a los 7 años, a los 9 años y a los 11 años. Me dice que la valoración por el profesional de odontología, que es 890203, se hace una vez al año. Pues ahí queda fácil. Pues porque yo lo único que necesito saber es cuántos niños tengo de 6 años, cuántos tengo de 8, cuántos tengo de 10, para estimar cuántas consultas voy a necesitar. Si van al odontólogo una vez al año, yo necesito saber cuántos pacientes o cuántos usuarios tengo de 6 a 11 años y ya yo sé que ese sería el número de veces, número de consultas de odontología que necesito, ¿verdad? Tamizaje de hemoglobina, que hay un ejemplo que lo había mencionado antes, solo aplica para niñas y se hace una sola vez entre los 10 y los 13 años. Entonces yo ya puedo calcular, si yo sé cuántas niñas tengo entre 10 y 13 años, pues yo fácilmente puedo saber cuál es la frecuencia, la cantidad de tamizaje de hemoglobina y hematocrito que debo hacer. Pero miren por aquí, aplicación de sellantes, el CUPS es el 997102, dice según necesidad. Es decir, es el odontólogo el que determina cuántos pacientes necesitan aplicación de sellantes. Entonces yo no puedo determinar previamente, como con los ejemplos de arriba, cuántos sellantes voy a hacer.
Entonces, ese es un ejemplo en los que se puede hacer el análisis, o se debe hacer el análisis. Aquí vemos lo mismo, pero esto es para primera infancia, que va desde un mes hasta los 5 años, justamente antes de cumplir los 6 años. Y vemos igual que aquí están las consultas por enfermería, entre 2 y 3 meses, de 6 y 8 meses, 9 meses, etcétera, etcétera. Salud oral una vez al año a partir de los 6 años, de los 6 meses de edad. Atención profesional de enfermería, medicina general o nutrición para apoyo a la lactancia, dice según hallazgos, criterio profesional. Entonces esas son cosas que yo no voy a poder estimar. Entonces, en conclusión, con este paso, lo que me debo hacer es identificar, para poder identificar esa demanda, identificar las frecuencias de uso, ya sea las que me da la ruta, y si no tengo si la ruta no me la da porque me dice que es un riesgo o a necesidad, pues entonces yo tengo que buscar la manera de estimarla, y para eso pues ya hablamos de los RIPS. Pasemos entonces al paso 4. Cruzar oferta versus demanda. Cruzar oferta versus demanda, eso le vamos a dejar para el siguiente corte del video.